Volviendo al tema precisamente de lo que nos traía hace rato, de lo que estábamos compartiendo con ustedes, precisamente es la parte o precisamente lo que conveníamos, lo que revisábamos de la cuestión del humor. Y se mencionaban varias funciones. Entre ellas, la que vamos a comentar ahorita, la cuestión, el humor, en su función de la agresividad o de la agresión, de la defensa, del ataque. Creo firmemente que los autores de alguna manera decidieron poner la agresión como una de las funciones, digamos, más importantes, o a lo mejor, en primer lugar, por ser una de las que más sutilmente se presentan en la relación social de los seres humanos. Esta cuestión también puede ser abordada, como decíamos al principio, desde la antropología, lo estaban viendo desde la psicología, pero bueno, también me parece que varias ciencias están haciendo estudio y sigue haciéndose estudio sobre los aportes que tiene el humor, sobre esa presencia que tiene en las relaciones humanas el sentido del humor. Bueno, pues vamos a ver, vamos a compartir aquí con ustedes. No va a ser una nota corta, le aviso, le sugiero que se tranquilice, que si está conociendo, pues manténgase escuchando, atento a dónde está haciendo. Sí nos va a llevar un poquito de irlo compartiendo con ustedes, pero creo que créame que va a valer la pena. Si no, bueno, póngalo después. Ahorita lo está escuchando usted en radio, después lo puede escuchar por internet, ya sabe, en nuestro podcast de YouTube o en Facebook o en Instagram, también puede escuchar la cápsula. Lo puede escuchar hoy. Si alguna cosa no me expliqué bien o no me expliqué, no se entendió, bueno, pues vuelvo a escuchar después. Tal vez una segunda ojeada se entienda, a lo mejor con las pausas que hago entre palabras y palabras, puede ser que le desvirtió un poco la idea, pero que a lo mejor desde el inicio ya la haya encauzado bien, o después la haya retomado y ya haya quedado más claro. Bueno, con todas estas limitantes que su seguro servidor tiene, vamos a continuar con el tema de este libro excelente, una gran sorpresa, pero también un gran disfrute, un gran deleite y sobre todo también un ejercicio muy sano, intelectual, de autoconocimiento. Dice así, Stephen Lycott dice, el salvaje que aplastó la cabeza de su enemigo con un garrote y exclamó, ¡ja, ja, ja, ja! Fue el primer hombre con sentido del humor, el primer humorista, y es una cuestión de poder. Stephen Lycott. Bueno, continuando, dice que el sentido del humor, voy directamente a las partes que he subrayado, que me parecieron que hay que resaltar, porque si no, imagínense, me leo todo el capítulo, me tardo 2 horas. Vamos a hacerlo así. Dice que es una arma terrible, terrible. El humor, como expresión de la agresividad, tiene una larga y noble tradición. Su árbol genealógico se arraiga en la Biblia, en la que con frecuencia la risa aparece con una connotación agresiva. Los pensadores griegos, nuestros precursores de la ciencia y la filosofía, sentaron las bases de las teorías sobre la risa en el ridículo del prójimo y el ataque a sus debilidades. Asimismo, Aristóteles pensaba que la risa proporciona el placer de humillar y rebajar al otro. Reírse de alguien es volverle ridículo, falto de gracia y repugnante. Y aquí pudiéramos revisar 2 aspectos. Uno, que si tú le das validez a las palabras del otro, entonces el humor es una arma enorme. Pero también el valor que le dan los demás a la burla que te está acosándote a ti. Tal vez a ti no te importe la burla, pero la imagen social, que es un hecho lamentablemente existente en nuestro mundo, si tu imagen de la persona que eres, a lo mejor de los servicios que das, de las cosas que haces, se ve manchada por una mala reputación,
por la burla o la mofa de alguien más, seguramente tus trabajadores, tus trabajos, tus relaciones van, si no te conocen bien, pues bueno, no se van a querer relacionar contigo. Entonces, esta función que está mencionando aquí es bastante importante, pero muy fuerte. Perdón, no es algo simple, es algo que sí está presente y que sucede desde hace mucho. Y Aristóteles, de uno de sus libros que fueron prohibidos por la Iglesia en esos tiempos de las Inquisiciones, fue precisamente uno dirigido o dedicado a la risa. Muy bien. Dice Aristóteles pensaba que la risa proporciona el placer de humillar y rebajar al otro. Reírse de alguien es volverlo ridículo, falto de gracia y repugnante. No, ahí está. Vámonos a la siguiente subraya. La fuerza de la burla era tal que se le atribuía a veces incluso poderes mágicos. Imagínense nada más. La fuerza de la burla se le atraía o se le atribuyen a la burla poderes mágicos por esa capacidad. Incluso más adelante va a abordar que, bueno, precisamente llega a hacerse o convertirse en una forma de arma, en una forma de estrategia de guerra. Dice, vámonos aquí abajo donde dice, los antiguos griegos no fueron los únicos en considerar la risa como un auténtico instrumento de ataque. En la Edad Media, las tribus árabes la utilizaban en los combates bajo la forma de un tipo de sátira llamada idha. Idha o idha. El poeta de la tribu, simplemente, componía una diatriba satírica en la que se burlaba del enemigo, y la tribu partía a la guerra. El poeta satírico cabalgaba frente a los guerreros, declamando versos que ridiculizaban al enemigo. Después de la batalla, el satirista tenía derecho a los mismos honores que los héroes habían utilizado valientemente su sable. Así, la fuerza de la burla, de esa sátira, de esos poemas que buscaban burlarse y ridiculizar al enemigo, son consideradas tan eficaces como el filo de una espada. Imagínese usted nada más. Imagínese. Bueno, voy a continuar porque hay muchas historias aquí, pero que si me pongo a leer todo el capítulo, insisto, no vamos a acabar. Dice, el origen de la risa se encuentra en la evolución del combate físico en el hombre primitivo. Dice aquí, terminaba la lucha, el vencedor se liberaba gracias a la risa la tensión del esfuerzo físico propio del combate. El vencido debía también reequilibrar su tensión, pues llorando. Así la risa significaba victoria. Bueno, esto es parte también de esa historia evolutiva que nos ha compartido, pero dice que de ahí viene el sustento de la sensación o de la cuestión del ridículo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si la gente se burla de nosotros, estamos siendo reconocidos como perdedores. Y esa sensación de ridículo es una de las cosas que nos hieren, porque nos da un rol después de una pelea. Yo soy el que perdí y por lo tanto soy el que es humillado, vilipendiado por la burla, por la ofensa, ahora por la ofensa con palabras. Y el que se ríe, pues es el que gana. Bueno, por eso puede ser que la risa nos afecte tanto, pudiera ser. Los filósofos y los pensadores han perpetuado la tradición al considerar la risa y el humor como una expresión eficaz de la agresividad. Con la evolución de la civilización, el combate intelectual ha reemplazado gradualmente el combate físico. Es decir, hemos entrado a un proceso más, entrecomillado, civilizado, en donde ya el intercambio de golpes, bueno, pues ya se dedica uno más a intercambiar palabras, y entonces el intelecto se convirtió en una arma destacada. Dice, al principio de esta fase encontramos en el ataque intelectual los mismos elementos que en el combate físico, es decir, un gran deseo de vencer y una fuerte competición. El vencedor ríe, el vencido está apesumbrado y confuso. Entonces, uno de los grandes pleitos que relata las historias, por ejemplo, de los griegos, es la historia del Edipo y la Esfinge. Cuando el Edipo
contesta la adivinanza de la esfinge y entonces la esfinge simplemente se siente perdida, pierde y no aguanta la pena y se lanza y se autodestruye, se suicida. Bien, ¿por qué? Porque Edipo es el ganador, es el que puede ostentar la risa, es el que puede ostentar la burla, y ella prefiere, a pesar de su poder, a pesar de su tamaño, a pesar de su magia, decide mejor retirarse y aventarse a un acantilado, un risco, no sé, simplemente se suicida. Bueno, dice acá, esta batalla intelectual evolucionó. El campo de batalla evolucionó y se transformó en batalla de dichos ingeniosos y de intercambios humorísticos. Humor como arma, en los que el elemento agresivo siempre siguió presente. Y aquí una nota importante. Otros autores ven en la agresividad un comportamiento adquirido. Hay dos teorías psicológicas que pueden explicar el proceso, el de la frustración-agresividad y la otra, el complejo de inferioridad. Bueno, también hay una cosa. El hombre siempre ha estado preocupado por su ser original y por su unicidad dentro del reino animal. Para comprender las causas de la agresividad se podría proponer otra fórmula igualmente universal. El hombre es un animal frustrado. Bueno, dicho por los dibujos de Claire Bettecher, dice, cuando se nace el ser humano es débil. Durante largos años depende de los demás para la satisfacción de sus necesidades vitales. Como estas necesidades no pueden ser siempre satisfechas, el niño conoce muy pronto el rechazo del entorno y oscila entre la resignación y la rebeldía. Durante su vida, el hombre encontrará obstáculos que le impedirán llegar a sus fines. La pelea de todos los días. De esto deriva un sentimiento de insatisfacción, de frustración, que finalmente después se convierte en una agresividad. Dice, en las relaciones humanas la agresividad engendrada por las frustraciones se dirige sobre todo a las personas que tienen menor rango que nosotros socialmente hablando, hacia los inferiores. Bueno, aquí hay una historia, pero vámonos directamente a lo subrayado. Dice, todos sabemos que es muy difícil expresar la agresividad con nuestros iguales o nuestros superiores, de otro modo que no sea bajo una forma disfrazada. El humor permite precisamente un excelente camuflaje, así pues, entre iguales o con un superior. Por ejemplo, aquí el chiste dice, el primero, hay una pequeña historia de humor que me parece importante leerla, que dice, cuando es entre iguales, un escritor encontrándose con un colega que acaba de publicar una novela le dice, excelente tu último libro, ¿quién te lo ha escrito? A lo cual el otro responde, me da gusto, celebro que te haya gustado, pero, por cierto, ¿quién te lo leyó a ti? O sea, imagínense, ¿no? Lo que le está diciendo. Recibe una agresión y contesta con otra agresión. Y por ejemplo, para un compañero que no es igual, que tiene una jerarquía mayor que nosotros, ¿cómo le respondes? Bueno, aquí hay una forma, es una historia también, es un pequeño chistorete, que dice así, el duque, que es el dueño, que es el patrón, al bajar al pueblo se sorprende a ver a un joven que se le parece, caray, casi gemelo, como una gota de agua, y le pregunta, oiga joven, ¿no ha trabajado tu madre en el castillo? Y le dice, no, excelencia, pero mi papá, sí. Bueno, ahí está, precisamente la cuestión del humor. Como se señala la Roquefoucauld, las salidas ingeniosas nos permiten ser groseros impunemente. Esa es la fuerza que tiene precisamente el humor. Un estudio estadístico indica que los sujetos de reacción no punitiva prefieren significativamente el humor neutro. Un humor agresivo es preferido más por los sujetos de reacción extrapunitiva. Bueno, también se le llama que el humor tiene una función dentro de la función que tiene de la agresión, se convierte en un arma primero para ataque y también como un arma de defensa. El complejo de inferioridad, dice aquí lo subrayado, sería un estadio normal o un estadio normal del desarrollo del ser humano, ¿sí? Y dice,
Demóstenes, un ejemplo, quería ser orador. Era tartamudo y tímido. Conoció un humillante fracaso por su primer discurso. Imagínense. Sin desanimarse por ello, trabajó encarnizadamente hasta convertirse en el orador más célebre de su patria. Este es el ejemplo. ¿Basta esto para explicar las conquistas y realizaciones de Napoleón como inconscientemente motivadas, tal vez por su pequeña estatura? ¿O la ascensión de Roosevelt, el presidente, precisamente a la presidencia de Estados Unidos como compensación a su situación de paralítico? Tal vez esta explicación, dice el texto, es muy simple, tratar de explicar que las personas buscan el poder tratando de compensar algo del sentido de inferioridad que tienen. Pero ha de alguna manera también permitido que algunos psicólogos les permita explicar este fenómeno. Pero dice, el sentimiento de inferioridad es uno de los componentes de la naturaleza humana que impulsa al hombre a realizar esfuerzos de compensación para demostrarse a sí mismo su propio valor. Uno de los medios predilectos para lograrlo es el humor. Cuando uno se ríe de alguien, de alguna manera le da cierto poder. ¿Por qué? Porque es posible ridiculizar, rebajarlo, sentirme ganador y también de alguna manera hacerlo sentir, desde mi óptica, a lo mejor el otro ni se da cuenta, hacerlo sentir inferior. Por la misma uno se vuelve superior, lo que proporciona un sentimiento de satisfacción o de ser el vencedor. Eso es parte también del trasfondo psicológico que tiene el sentido del humor. Si a usted le gusta bromear a costillas de los demás, seguramente usted está tratando siempre de compensar la falta, la falta de seguridad que usted mismo tiene dentro de sí mismo. Bueno, aquí lo voy a parar. Continuamos. Voy a detenerme aquí para en el siguiente segmento compartir con ustedes la última parte, precisamente ya de este capítulo sobre el estudio de el sentido del humor en su función agresiva. Continuamos. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos.